Hola, depende de la hora que mires el video. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Quiero agradecerles por siempre oír estas historias. Y mandar un saludo a todos los que comentan, dan like y están suscritos. Esto me motiva a subir más contenido al canal. Habiendo dicho mis palabras, iniciamos. Descargo de responsabilidad. Los personajes presentados no me pertenecen, créditos a sus creadores. Para hacer crecer más al canal, denle clic a me gusta, comenta cómo te pareció la historia y suscríbete para no perderte las notificaciones. Kintsugi capítulo 25. El tiempo había transcurrido para Hefesto durante estos 9 preciosos años. Se encontraba en un círculo mágico, justo afuera de su casa. Las runas bajo él chisporroteaban y chispeaban mientras se concentraba. Runas de diversos tamaños y potencias se retorcían y giraban sobre su piel, y las grietas se rompían en nuevas formas a velocidades récord. El círculo impedía que los peores contratiempos afectaran su entorno. Sin embargo, sus pensamientos no se centraban en su nueva habilidad. Más bien, ese era el objetivo. Hefesto no quería un triplete, necesitaba algo viable en combate en diferentes niveles. Así que a propósito, redujo su enfoque. Se centró en algo completamente distinto. Eri. Recordó aquel primer año con ella, y su sonrisa se ensanchó. El pequeño gremlin era bueno, un poco pesado, por decirlo suavemente. Hace 8 años y 7 meses. Eri. Eri. Baja de ahí. Jejejejejejejejeje. Habían pasado unos meses desde que Hefesto se había mudado con Hécate. Aunque llamarlo cohabitación era una definición más precisa. Vivían separados, aunque solo fuera por un detalle técnico. Viviendas separadas, misma puerta. Eri. Había empezado a gatear hacía unos días. Al principio, distancias cortas. Así que le hizo una manta para que se revolcara y gateara mientras él seguía haciendo arreglos en la casa. Ahora mismo estaba haciendo una habitación para Eri y una que rehacía una y otra vez. Esta era la 8ª iteración. Esta debía ser la representación final de su habitación. Eri. Ese era el plan de todas llenas. Parecía una niña pequeña. De apenas un año. Toda regordeta y adorable, con una melena pelirroja salvaje que no le correspondía a una niña tan pequeña. ¡Guau! Dijo el niño pequeño y estaba trepando las paredes. Literalmente. Sus dedos eran lo suficientemente fuertes como para soportar su peso y su fuerza era mayor de la que tenía derecho. Saltó por la habitación, riendo y riendo, sin reparar en el peligro. Se giró un instante, solo un instante, para conjurar una herramienta, y su hija salió disparada. Mostrando toda su inhumana movilidad, era un horror agarrarla. Ahora saltaba de viga en viga, de pared a pared, con aún mayor ferocidad. Eso es, gruñó Hephaestus. Saltó, envolviéndose con su cuerpo en las vigas del techo y agarró a Eri. La madera crujió un poco al cubrirla con su cuerpo. Ella, por supuesto, solo reía, intentando alcanzar la viga a la que intentaba saltar, incluso mientras la sostenía en sus brazos y caía al suelo. Soltó un suspiro de alivio. La observó detenidamente, asegurándose de no lastimarla accidentalmente al agarrarla tan rápido. Estaba absorto en sus ojos y su rostro risueño, mientras su propia sonrisa se extendía. ¿Te diviertes sin mí? Entró en la habitación como una brisa de verano. Se sentía más cálida allí, más completa. Hécate estaba sin su atuendo habitual, de pie en la puerta. Vestía un quitón normal, sin joyas, con el pelo cortado a la altura de la rodilla. Su capa y ropa más gruesa también estaban ausentes, al igual que su sombrero. Estaba simplemente ella con su atuendo más informal. Su cabello era largo, recogido en una coleta que le caía sobre el hombro derecho, pero por lo demás, sin adornos. Su boca era visible. Sus ojos brillaban al ver la energía desenfrenada de Eri. Un chal transparente relucía alrededor de su boca. Algo que había empezado a hacer tras unas semanas de relación. Les facilitaba besarse, a la vez que contenía la fuerza de su voz. Parece que puede trepar y correr, murmuró Hefesto, revisando de nuevo a Eri para ver si tenía algún daño. La maldita niña simplemente le sacó la lengua. Hécate parpadeó. Tus chistes necesitan un poco de trabajo, dijo Hécate arrastrando las palabras. Mirándola fijamente, Hefesto bajó a Eri. Los ojos de Hécate casi se desorbitaron cuando Eri se puso de pie, dirigiéndose hacia la puerta. Una burbuja de magia la rodeó y Hefesto la miró de reojo. Esto, no es inaudito, murmuró Hécate.
Eri rió, girando alrededor de la burbuja de magia, arrullando y extendiendo la mano hacia Hécate. La bruja se derrumbó al instante, y la burbuja depositó a Eri en sus brazos abiertos. Hefesto se burló de la forma en que su hija se acurrucó en los brazos de Hécate, tan tranquila como podía. Según tengo entendido, los semidioses son en su mayoría humanos al nacer. Según la mayor parte de lo que sabemos hasta ahora, eso es cierto. La mayoría presenta limitaciones humanas típicas en su desarrollo temprano. Tomó a Eri en sus brazos, y la niña se acomodó con una sonrisa de suficiencia en los brazos de Hécate. Le apartó un mechón de pelo de la cara, sin apartar la vista de ella mientras terminaba su pensamiento. Hay excepciones. Perseo. Sonrió Hefesto. Ese es, sonrió Hécate. Parece que la fuerza del padre determina la calidad del hijo, de alguna manera. Conozco a un niño nacido de un espíritu arbóreo que puede moverse por la tierra con la misma facilidad con la que corre por tierra. Además, el medio hermano de Perseo no se parece en nada a su hermano. Sigue el desarrollo normal de un niño humano. Hefesto se quedó abatido. Claro, Zeus tuvo otro hijo por la misma época. No le sorprendería que hubiera un tercero o incluso un cuarto. ¿Entonces son ambos iguales? No. Perseo nació con mayor fuerza que Zagreas. Sin embargo, el potencial está ahí. Eri parece estar más a tono con Perseo. Una excepción, más que el estándar. La idea de que un semidios pudiera nacer y ser similar a los humanos en escala le resultaba ridícula a Hefesto. Sin embargo, para ser justos, solo eran niños. Eri tiró de la cola de caballo de Hécate, provocando la risa de la diosa. Sin embargo, se encogió un poco. Parece que heredó la fuerza de su padre, sonrió. ¿Eso es un problema? Chasqueó los dedos. De repente, toda su casa se cubrió de un verde brillante. Se disipó, pero un rápido análisis estructural mostró la resistencia que Hécate había añadido a sus materiales. Sin embargo, notó cómo los bordes de la casa brillaban un poco más, como si fueran cojines de fuerza a su alrededor. Ya no sonrió Hécate. Ella se deslizó por la habitación hacia él, inclinándose para darle un beso suave. Sonrió al separarse, rozando su nariz con la de él. Ven. Es hora de que intentemos nuestra primera lección con Eri. ¿No es un poco pronto? Enfatizó. Disparates. Tenía sus preocupaciones, por supuesto. Eri era una niña pequeña, apenas desarrollada. Puede que fuera fuerte, pero su función cognitiva aún estaba desarrollándose. En cierto modo, tenía razón. Enseñar a Eri era un problema, aunque no porque no entendiera la magia. El hecho es que lo hizo. Hace 8 años. En un cuenco, Hefesto mezclaba varios ingredientes. En lugar de estar en su casa, se encontraba en la de Hécate. La diosa lo envolvió, asomándose por encima de su hombro mientras sus dedos se hundían juguetonamente en sus pectorales. ¿Y esto es, un postre? Preguntó ella. Es. ¿Sabes esto, cómo? Estoy experimentando, admitió Hefesto. No era mentira. Esta variante particular del postre que preparó la descubrió experimentando. Hacer manteca vegetal fue un experimento en sí mismo, pero se pudo hacer. 454 gramos de manteca vegetal. 454 gramos de mantequilla sin sal. 1 kilogramo de azúcar fina, azúcar glass. Mezclado a fondo, resultó un glaseado fantástico para todo tipo de pasteles, especialmente tartas. Habría preferido usar una batidora de mano, pero Hefesto no estaba de humor para explicar cómo se le ocurrió esa idea. Por muy conveniente que fuera, fue mejor que limitar a las comodidades modernas en la época actual, incluso con los dioses y sus hijos. Bueno, hasta cierto punto. El horno de piedra que se usaba en la casa de Hécate no era exactamente, digamos, puramente griego. Fácil de ocultar, cuando sabías lo que hacías. Mientras mezclaba el glaseado a mano, era la masa lo que más le preocupaba. ¿Puedes meter esa sartén al horno, por favor? Debería estar caliente. Observó la mezcla con recelo, incluso mirando el horno. Todo estaba hecho de piedra, con una puerta con pestillo que lo cubría. Un conjunto de mármol que era una obra de arte. Pero para una diosa como Hécate, en aquella época, la idea de un horno resultaba bastante extraña. Muy bien. Extrañaba su calor, pero sonrió cuando ella obedeció. Confiaba en sus habilidades y se aseguraba de usar ingredientes autóctonos de la zona.
tuvo que recorrer más Grecia de lo que quería admitir para conseguir todo, especialmente las cerezas, lo cual fue más difícil de lo que quería admitir. Nunca se sintió más agradecido de que Gaia sintiera cariño por él. Pero valió la pena. Para Emilia, cocinar le brindaba paz y propósito. Para Hefesto, era una auténtica alegría. Algo que podía crear y comer al mismo tiempo. Nunca en sus recuerdos, ni en ninguno de los dos, la comida le había sabido tan vibrante como en su vida actual. Así que quiso darlo todo para el cumpleaños de Eri cuando descubrió su obsesión con las cerezas. De hecho, por eso estaban en la isla de Hécate. No quería que esto se propagara accidentalmente a los humanos de la era actual. Su masa era una receta bastante común que Emilia había conocido. Mantequilla y azúcar mezcladas hasta obtener una mezcla ligera y esponjosa. Claras de huevo, vainilla y extracto de almendra. Irónicamente, la vainilla era la parte más fácil. Aunque originaria de Madagascar y otras regiones del oeste y el extremo oriental, la isla de Hécate albergaba una gran variedad de plantas presentes en todo el mundo. Para ellos, la vainilla se usaba exclusivamente con fines místicos. Ni siquiera se les ocurría comer la planta cruda por ningún motivo. Aún así, valió la pena. Sonrió ampliamente al oler la masa horneándose. Los trocitos de cereza seca que le llegaban a la nariz le infundieron una sensación de logro y orgullo. ¿No estás en tu salsa?, dijo Hécate arrastrando las palabras, abrazándolo. A pesar de su aparente independencia, era una abrazadora feroz. No hacía falta ser un genio para saber que estaba sedienta de caricias. Él estuvo más que encantado de complacerla. Metió un dedo en el glaseado, gritando de alegría ante el fuerte golpe que le dio. Comeremos juntos. Por ahora, déjalo estar. El glaseado había adquirido un tono rosado. Extrajo y refinó las cerezas hasta obtener una mezcla más potente que le dio un sabor aún más intenso al mezclarla con la manteca vegetal y la mantequilla. El tazón estaba listo, la masa horneándose. Y su hija estaba afuera. Él agarró la mano de Hécate en silencio mientras miraba hacia afuera, sonriendo ante las payasadas de su hija. Incluso Hécate sonrió al ver a Eri forcejear afuera de su casa. Ya era mayor y vestía ropa holgada. Estaba manchada de tierra y colgaba de los hombros de Eri con un par de correas en cada brazo. Hizo un puchero y frunció el ceño mientras otro conjunto de runas se desprendía de sus manos. Pateó una piedra con tanta fuerza que se incrustó ligeramente en un árbol, cayendo al suelo poco después. ¿Aún lo está intentando?, rió Hefesto. Sí. Desde que te vio escupir fuego, ha intentado hacer lo mismo. Es bastante adorable, la verdad. Hefesto no quería que Eri se acercara a él cuando forjó, pero al parecer a Hécate le costaba decirle que no. No estaba seguro de cómo, pero al parecer pudieron observarlo desde lejos sin estar cerca. Desde entonces, Eri decidió que la magia era para los débiles. Que por ser hija del dios del fuego, este obedecería sus órdenes. Él rió cuando Eri retiró la mano y la adelantó. Su cuerpo temblaba por el esfuerzo de intentar encender una llama, pero, por desgracia, fue en vano. Ella crecerá con su propia fuerza, sonrió Hefesto, aunque no sea como la mía. Eri siguió adelante, forzando cada gramo de su voluntad a su deseo. Quería fuego. Quería poder. Quería sonar. La pobre niña se quedó paralizada, mirando a su alrededor en busca de alguien que lo hubiera oído. Miró hacia la ventana, respirando aliviada. Hécate y su padre no estaban a la vista. En cambio, reían juntos en silencio al otro lado de la ventana. Hefesto estaba sobre sus cabezas, con el brazo sobre Hécate. Se miraron fijamente un instante, y la risa se apaciguó al besarse. Ella le pasó las manos por el pelo, disfrutando de la calidez tranquila por un momento. Suspiró al separarse, y una sonrisa se dibujó en su rostro. ¿Tu postre ya está casi listo? Unos 20 minutos más o menos, admitió. Él nunca la vio entrecerrando los ojos. ¿Minutos?, articuló suavemente. Basta decir que la fiesta fue muy alegre. Cassandra, algunas de las brujas con las que Eri se había hecho amiga, e incluso Ifrit, estuvieron presentes. Al principio, se dudó de una mesa llena de comida preparada por Hefesto. Sonrió con sorna cuando la primera bruja le dio un mordisco, solo para golpear la mesa con la sorpresa. Eri lo devoró, pues ya había disfrutado de esa comida constantemente. Incluso los huérfanos de Lemnos conocían platos que harían llorar de envidia a los reyes. Sin embargo, era el pastel lo que se consideraba con dudosa preocupación.
El azúcar sin refinar no era un concepto común en Grecia en aquella época. La miel era su principal fuente de dulzura, y el vino, su bebida preferida si lo había. Por supuesto, también había zumo de fruta. El procesamiento manual no sería posible durante varias generaciones. Sin embargo, tener que reconfigurar manualmente el grafito para convertirlo en azúcar resultó ser una tarea más monótona de lo esperado. Eri miró el pastel con asombro, sonriendo ante los pequeños remolinos de fuego que danzaban sobre el glaseado. 8 pequeños mantos de fuego. No le importaba a nadie más, solo la sonrisa de la niña que lo miraba. «Feliz cumpleaños, pequeño», sonrió Hefesto. Estaba prácticamente nerviosa cuando le cortó una rebanada. Aún así, esperó a que todos estuvieran servidos. Una de las brujas sonrió con desgana, hasta que Cassandra se la comió sin pensarlo. «Por los dioses, esto es grandioso», gritó Cassandra. Eso fue todo lo que necesitaba, y Eri se puso furiosa, devorando el pastel sin aliento. Él la ignoró mientras limpiaba la cara risueña de su hija, perdiéndose la sorpresa de Hécate mientras comía. Hace 5 años y 4 meses. Eri caminaba por el pueblo, sonriendo a todos los que la rodeaban. Era más alta de lo que cualquier niña de 4 años podría ser, fácilmente medía 1,48 metros. Vestía un quitón más largo, con un par de crepidas blancas como la nieve. Las correas de cuero estaban teñidas del mismo blanco nieve que la armadura de su padre. Todavía no entendía por qué se cubría las piernas con esa armadura, pero lo atribuía a sus propias peculiaridades. Ella sonrió felizmente cuando una de las mujeres mayores le sonrió. «Oh, hola cariño, ¿buscas a tu padre?» «Sí. Acabo de volver de las clases de Cassandra». A Eri le resultaba más fácil que la gente comprendiera que estaba aprendiendo de Cassandra que de la propia Hécate. No sabía por qué parecían tan incómodos con otros dioses, pero no le gustaba que otros se sintieran incómodos a su alrededor. Le daban náuseas. Golpear. Ella se quedó quieta, mirando hacia la fuente del sonido. Oh. Incluso los humanos tuvieron que detenerse. Golpear. 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 El eco de pasos pesados dobló la esquina cerca del muelle, revelando a Hefesto. Sobre sus hombros descansaba un pilar de piedra, fácilmente el doble de grande que él en longitud y anchura. Se apoyaba sobre sus hombros con facilidad, sujeto con un solo brazo. Eri sabía que su padre era fuerte. Hécate la entretenía con historias de vez en cuando sin darse cuenta. Sin embargo, ella no se dio cuenta de que su padre era fuerte. ¿Funcionaría esto?, le preguntó a uno de los pescadores. El pescador era más joven que la mayoría, apenas con una pequeña barba en la cara, casi en la cúspide de la adolescencia. Sí, eso servirá, sonrió Krios. Tenemos un sistema de palanca que queríamos probar, pero no conseguimos un peso lo suficientemente sólido como para ponerlo a prueba. Con una piedra tan grande, quizás podamos arrastrar capturas más grandes a la orilla después de sacarlas. Krios ya era un hombre adulto, con una espesa barba castaña que le cubría el rostro. El vello de su pecho era prominente y orgulloso, un cuerpo forjado para la vida en el mar. El pueblo se había convertido en una auténtica ciudad, llena de vida y de conocimientos. Una mujer había descubierto los pigmentos y la pintura. Así, Lemnos ahora disfrutaba de una ciudad impregnada de los caprichos artísticos de sus residentes. Crio, a pesar de su dedicación a la pesca, era un poco más ingenioso. De ahí el anzuelo. Fue una idea brillante, aunque Hefesto sabía que no funcionaría como se esperaba. Al fin y al cabo, ninguno de ellos había considerado cómo arrastrar estas capturas más grandes hasta este sistema de palancas, con el muelle tan cerca de la costa. Sin embargo, ese no era el objetivo. El desarrollo humano debía fomentarse, no apresurarse ni obviarse. Además, no era como si Hefesto fuera un experto marinero, de ninguna manera, tal vez lo sorprenderían. ¿Dónde necesitas ir? Papá. Se detuvo y giró la cabeza para ver a Eri. Sin embargo, no podía girarse demasiado. Eri. Terminaste temprano. ¿Terminaste tus lecciones tan rápido? Eri parpadeó, inclinando la cabeza. ¿Cuándo pudiste hacer eso? Él sonrió suavemente ante su tartamudeo, un tic verbal que se producía cuando ella se emocionaba demasiado. Siempre he podido hacer esto, se rió entre dientes Hefesto. Pero nunca me lo dijiste. No pensé que lo necesitaba. Quiero subidas. Eri, siempre te he dado ups pero no cuando sabía que eras fuerte.
Hefesto suspiró, ignorando la risa de Krios. Incluso los padres que lo rodeaban rieron un poco. Por desgracia, Eri no era de las que se resistían. Te daré ups cuando termine de ayudar a Krios, además, ¿no eres un poco mayor para estar pidiendo ups? Krios miró de reojo a Hefesto. ¿Qué clase de niño de 4 años hablaba como un adulto, para empezar? De hecho, pedirle que le den por culo a los 4 años era normal. Puedo pedir subidas todo el tiempo que quiera. No, todo el tiempo que yo exija. Todos los adultos miraban a Eri. Era más grande que cualquier niña de su edad. De hecho, actuaba como si tuviera 12 años en lugar de 4. «¡Qué niño tan aterrador!», murmuró Krios. Era un hombre inteligente, eso lo sabía Krios. Sin embargo, cualquier orgullo que sintiera por ello se desvaneció. No hay nada peor que un niño de 4 años escudriñe y mejore tus ideas. Terminarás envejeciendo, rió Hefesto. Colocó la piedra sobre el infernal artefacto que habían construido Krios y los demás. Parecía un gancho de muelle, nada menos. Impresionante para la época. No, nunca. Fue a agarrar a Eri, gimiendo por si acaso. Estás pesado. Bromeó. Ella hizo pucheros y cruzó los brazos. Ella frunció el ceño mientras chasqueaba un poco los labios y apretaba los pequeños puños. Ups, correctamente. Su sonrisa perdió un poco de brillo, antes de ceder. Podía sentirlo, incluso verlo, en la forma en que sus hombros se relajaron por completo. Ella colgaba indefensa mientras su padre le sonreía. ¿Pesó algo para ti?, preguntó. Eres como un saco de uvas, sonrió Hefesto. La levantó un poco, para mayor seguridad. Lánzame. No, dijo Hefesto rotundamente. Me tiras, por favor. Los ojos de Eri se abrieron de par en par y se volvieron suplicantes, el color dorado le agregó una atmósfera de ternura que ningún humano podría soportar. No. Se desinfló instantáneamente y su expresión plana aumentó. Solo un poquito, gimió ella. Realmente lo intentó. Lo hizo. Pero con una suave sonrisa, levantó a Eri un poco. Apenas 30 centímetros. Más alto, papá, más alto. Odiaba que ella hiciera eso. Solo lo llamaba papá cuando lo manipulaba, el muy canalla. Pero maldita sea, funcionaba. No sabía cómo ni cuándo, pero terminó lanzando a Eri fácilmente a 2 metros de altura, con los ojos entrecerrados, perplejo. ¿Por qué demonios haría algo tan imprudente? Yo soy el siguiente. Cualquier pensamiento sobre su suerte en la vida cambió cuando se giró, la confusión se transformó en pavor al ver al grupo de niños que lo rodeaban. Mierda, murmuró. Dijiste la mala palabra, dijiste la mala palabra. Se lo diré a mamá. Rió Eri mientras se zafaba del abrazo de su sorprendido padre. Se quedó paralizado mientras observaba a Eri correr por la ciudad. Entonces, ¿su madre es Cassandra? Se volvió hacia Krios y el completo desconcierto dejó al hombre mudo. Entonces, ¿y Cassandra no? No, Krios, murmuró Hefesto, ¿no es Cassandra, en serio? El hombre se encogió de hombros con impotencia, observando cómo los niños tiraban del quitón de Hefesto. Cualquier impulso de ignorarlos se desvaneció al verlos. Hefesto siempre era vulnerable a este tipo de cosas. Y aunque no entendía por qué esa mujer adulta al azar se puso en la fila y o al menos rezó para que no fuera lo que él pensaba. Hace 4 años, Hefesto observaba atentamente, siguiendo la enseñanza de Hécate sobre Eri. Su hija estaba completamente concentrada, observando cada detalle. La magia, explicó Hécate, es simplemente la aplicación de tu voluntad. Las runas son el lenguaje. ¿Tienen que ser runas?, se preguntó Eri. Lejos de molestarse por la interrupción de Eri, Hécate sonrió. Para nada. Las runas son la técnica más básica de la hechicería, rígidas en sus aplicaciones, quizás como sigilos individuales, pero escritas en secuencia, las posibilidades son infinitas. Era cierto, hasta cierto punto. Las runas eran poderosas. Incluso en el mundo de Emilia existían runas y símbolos primordiales de inmensa fuerza. Se eliminaron tanto por el coste de su uso como por las condiciones necesarias para aprovecharlas al máximo. Si bien las runas podían otorgar gran fuerza, dependían en última instancia de la capacidad y la compatibilidad del usuario. Diversas, pero carecían de las cimas que la verdadera especialización puede aportar. También estaba el tipo de runas.
Si hubiera alguna similitud entre el mundo de Emilia y este, podría significar que las runas y los símbolos de otras culturas podrían tener distintos grados de efectividad. La magia genuina, aquella que Hécate dominaba, era mucho más maleable, lo que permitía mayor complejidad y libertad. Era más difícil de ejecutar, a diferencia de las runas, pero poseía mucha mayor profundidad. Con ella, se podían crear rituales, nuevas runas y por supuesto, hechizos únicos. Era la base de todas las escuelas de magia, lo que la hacía absurdamente difícil de aprender y dominar. Así que por supuesto, Hécate enseñó esto primero, siendo las runas la base de campo de la magia. Él solo pudo reír mientras Eri aplaudía, observando a Hécate crear varios elementos de la nada como ejemplo. Como puedes ver, mi brujería conlleva muchas posibilidades. Eri sonrió, como si finalmente hubiera ganado la discusión. Entonces no más runas. Mejor nos centramos en el resultado final, ¿no? Oh, dulce niña tonta. La cara de Eri se ensombreció. Sabes que no es así como funciona. Primero lo básico, luego avanzamos. Ella pinchó el suelo, suspirando. Bien, lo siento. Volvió a ser diligente, con el rostro relajado en un estupor de completa concentración. Cada sigilo que Hécate conjuraba, Eri lo memorizaba. Y no solo ella. Hefesto observaba, aprendiendo mientras Hécate explicaba las complejidades. Eri demostró ser una estudiante fenomenal, de hecho, demostró mucho más que eso. Estaba completamente hambrienta. Tenía memoria idética con facilidad, pero su capacidad para entretejer conceptos complejos no era humana. Al menos, no era viable a su edad. Estaba mucho más desarrollada que cualquier niño normal. Esto, por supuesto, se atribuyó a su madre, Atenea. Era un tema bastante delicado para Eri, pero Hefesto descubrió que no le daba demasiada importancia. Estaba casi listo para empezar a profundizar en sus nuevas habilidades, cuando Eri le hizo una pregunta bastante repentina. Dejó sus estudios y se volvió hacia su padre. «¿Papá y sí?», murmuró, con los ojos todavía escaneando las grietas de su cuerpo. «¿Cuándo podemos ir a Atenas?». Todo el claro se detuvo. Hécate se giró hacia ella, mientras Hefesto comenzaba a darle vueltas a la idea. Su primer pensamiento fue, nada ideal. Era un no. Un rotundo no. No quería a Eri fuera de la isla. Necesitaba estar en casa. Necesitaba estar a salvo. Precisamente por eso sabía que esa no era la solución. Retenerla, incluso por seguridad, era la misma trampa en la que cayó Deméter. Era tentador, el ansia de protegerla se mezclaba con la necesidad de mantenerla cerca en una mezcla potente y tóxica. Uno que sin duda, casi ganó. La sabiduría de Emilia demostró su valía una vez más. El acero sin filo de sus experiencias y conocimientos resultó ser la herramienta más poderosa que Hefesto jamás empuñaría. «¿Podemos ir juntos, qué te parece?», sonrió Hefesto. Ella se rió. «¿Cuándo? ¿Cuándo?». «Cuando seas mayor», dijo. Así que nunca, se desplomó. Se puso de pie y se arrodilló junto a su hija en el círculo. Miró a Hécate con una leve sonrisa. Agradeció su silencio en este asunto, aunque se había ganado con creces el derecho a opinar. «Te lo prometo, en los próximos años nos iremos. Solo quiero que crezcas un poco más. Después de todo, Atenas está lejos y conociéndote, te gustaría viajar y ver todo lo que podamos en el camino, ¿verdad?». Ella sonrió, sus dientes torcidos eran la imagen más adorable que Hefesto jamás había visto. Él le ahuecó la mejilla, y su cálida mano la hizo golpear el suelo con los pies. «¿Te parece bien?», preguntó. HM. Bien. Ahora concéntrate en tus lecciones, Eri. Unos cuantos segmentos más y podremos tomar un descanso. Oh. Quiero bañarme en agua caliente otra vez. ¡Qué rico! Hefesto sudó un poco al recordar aquel incidente. Se había lastimado levemente en un conflicto con un dios fluvial idiota. El imbécil intentó hacer de Lemnos su hogar, incluso cuando no era bienvenido. Un bastardo escurridizo, uno que logró acertar. Mientras purificaba la divinidad en su cuerpo, el río humeaba, calentándose. Eri, con toda su inteligencia, decidió que era una gran idea saltar de cabeza. Buenas noticias, ella estaba bien. Una noticia negativa. Se dio cuenta de que su resistencia al calor y al fuego no era absoluta. Era incombustible en cierto sentido, pero dudaba que pudiera soportar el calor divino.
No estaba de humor para poner a prueba directamente su resistencia al fuego, así que eso también estaba ahí. Una buena lección para saber de antemano. Papá, estás haciendo eso otra vez. Tiene tendencia a perderse en sus pensamientos, ¿no? Sonrió Hécate. Oh. Oh. Vamos juntos. Saltó Eri, con su energía aumentando. Ah. Sonrió Hécate. ¿Bañarse en agua caliente? Debo admitir que la idea es bastante contraria a la intuición. ¿De verdad es tan grandioso como lo describes? Rió Hécate. Te prometo que es genial. Rió Eri, vamos. No hubo manera de detenerla, así que todos se reunieron. Está bien, suspiró Hécate, pero continuaremos con las lecciones después, ¿entiendes? Sí, mamá. Hécate se quedó quieta mientras Eri se reía hacia el bosque. Estaba conmocionada, mirando al suelo. Te dije que te llamaba así hace años, dijo Hefesto riendo entre dientes, de pie junto a ella. Se preocupó al ver que ella no se movía. Hécate. Ella se giró lentamente hacia él, tratando de encontrar las palabras que se le escapaban. Yo se lo he dicho, pareció murmurar, cientos de veces. No soy su madre. Dudo que le importe, sonrió Hefesto. Yo no puedo, esto. Una calidez se extendió desde sus hombros cuando Hefesto la envolvió. La había abrazado muchas veces. Sentía su calor a su alrededor. La forma en que la abrazaba, la atención que le dedicaba, era completamente nueva. Alcanzaba partes de ella que creía muertas y marchitas. Ella no podía mirarlo a los ojos y miraba hacia otro lado. Me entristece, murmuró, que te creas tan inmerecedor de amor. Se estremeció, una parte de ella deseaba desesperadamente irse. Otra, egoístamente, quería quedarse. Él le rozó la mejilla, girándola para que lo mirara, un beso suave mientras la estrechaba más cerca. La ansiedad que sentía se desvaneció, el calor devorando incluso sus pensamientos más oscuros. Se secó las lágrimas al separarse, y por un instante, Hécate conoció el amor. Había asumido que Afrodita era la más débil de los olímpicos. En ese momento, supo lo contrario. No podía respirar. Ni siquiera podía hablar. Tan profunda fue la comprensión que la golpeó en lo más profundo de su ser, algo que también ocultaba. Lo sé, dijo Hefesto con una suave sonrisa. Y Eri también. Él la tomó de la mano y la condujo suavemente de vuelta a casa. Se sentía tan vulnerable, tan abierta. Era aborrecible. Una debilidad. ¿Lo había hecho? ¿Había llegado a amar algo de verdad? Al acercarse a su casa, podía oír el chapoteo del profundo manantial que mantenía tan cerca. Se suponía que era para alquimia. Está muy emocionada, ¿eh? Se rió entre dientes Hefesto. Se quitó la capa superior de su quitón, dejando su musculosa espalda abierta para ella. La oleada de calor le rozó la mejilla al volverse hacia ella. Ven. Te lo prometo, es realmente delicioso. Así que se bañó. Se bañó con el hombre que se había convertido en su amante y la niña que se había convertido en su hija. Odiaba cómo Eri la salpicaba. Detestaba cómo Hefesto reía entre ellos. Detestaba profundamente la energía errática de Eri. Odiaba profundamente y cuánto lo amaba todo y cómo la sonrisa en su rostro no dejaba de crecer. Ella entrecerró los ojos mientras Eri la salpicaba nuevamente. Eso es todo, niña. Estamos aquí para relajarnos. Así que relájate. El agua arremolinó a Eri, colocándola justo frente a Hécate. Ubicada justo debajo de ella, Eri tarareaba alegremente, pateando el agua frente a ella mientras Hécate la abrazaba. La bruja no pudo evitar reír cuando la pequeña estornudó, y su cabello gris le hizo cosquillas en la nariz. Esos ojos dorados la miraron, sonriendo. Esto es genial, ¿verdad? Este fanfic llega a ustedes gracias a Translator Light Novels. Si escucha este audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron. Hécate sonrió, mirando fijamente a Hefesto, que estaba justo frente a ella. Sus codos estaban extendidos sobre el suelo, a modo de apoyo mientras se apoyaba en la tierra. Aún llevaba algo de tela alrededor de la cintura, una especie de pudor por alguna razón. Él era tonto. Ella también. Es perfecto, susurró Hécate. Época actual. Hefesto. Estaba pleno. Su corazón, su mente. Hefesto se sentía completo por primera vez en su vida, y se sentía bien. Grieta. Sonrió con sorna, observando la secuencia rúnica que desarrolló a partir de su brazo.
Desde el hombro hasta el dorso de la mano, había runas. Una secuencia que endurecía el cuerpo, potenciaba sus movimientos y aún más importante, Fuosh. Le dio opciones. La ráfaga de viento que salió disparada de sus manos fue bastante potente, una potente explosión cinética que derribaría incluso a un guerrero experimentado. Aún quedaban algunos detalles por resolver, pero ver semejante magia, la que necesitaba fantasmas nobles y códigos místicos para replicar, era buena. Cerró los ojos de nuevo, las runas cambiaron de nuevo, y sonrió con suficiencia. Por fin, murmuró, sintiendo los efectos de la runa. Ahora vamos a... Ifrit me está ignorando otra vez. Suspiró. Ni siquiera necesitó mirar cuando Ifrit se precipitó contra su pecho con toda su fuerza, desapareciendo en su mundo interior. Se giró y encaró a su hija. Bueno, dijo Hefesto, se suponía que debías estar preparándote, no persiguiendo a Ifrit otra vez. ¿Estás listo? Cabello tan carmesí como el suyo, una sonrisa torcida y descarada, y un quitón azul intenso similar al de su padre. Ahora estaba por encima de las rodillas de su padre, ajustándose una mochila a la espalda. Una sola faja, tejida en una bolsa que se llevaba cruzada a la espalda, en lugar de a la cintura. Era de un hermoso gris, de fina confección, y la propia Hécate la había encantado por ser mucho más grande de lo que aparentaba. Ya estaba listo. Eres muy lento. Vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Ella estaba a punto de saltar mientras movía a su alrededor, el hombre mayor sonreía ante su exuberancia. Muy bien entonces, dijo, vámonos. Por un momento, pensó en despedirse de Hécate otra vez, pero se detuvo. Su isla, junto con el resto de las brujas, estaba siendo trasladada a otro lugar. Era menos una transición de movimiento, y más bien un trato con Hera. Una transferencia de poder que a Hefesto realmente le importaba poco. A Hécate, en cambio, sí, y necesitaba toda su atención para la tarea. Le llevaría semanas de trabajo transferirlo todo a su entera satisfacción, así que funcionó. ¿Te despides de Hécate? Claro que sí. Gritó ella, volviéndose hacia él. Ella se cruzó de brazos y frunció el ceño. No soy tan grosera. Dijo mientras se acercaban a la colina. ¿En serio? Sonrió Hefesto. De verdad, de verdad. Está bien, rió Hefesto. Nos estamos acercando a la costa. Mira, Crio ya está allí esperándonos. Justo al otro lado de la colina de esta casa y cerca de la costa, se encontraba Crios. Sin embargo, al acercarse a la orilla, se hizo evidente que Crios no estaba solo. Docenas de personas se encontraban cerca de su pequeño bote. Era un bote de remos para 2 personas, más grande que las construcciones habituales. Fue construido por las propias manos de Hefesto, cada tabla tallada y tratada con todos los medios que conocía. Para el griego promedio, parecía un bote de remos estándar. Sin embargo, era mucho más robusto, con la madera tratada y reforzada para soportar mayores impactos. Increíble. Podría sobrevivir en mar abierto si se le empujaba, aunque ese no era el plan. ¿Sabes seguir las rutas costeras, murmuró un pescador mientras se acercaban. Sí. Hacia el suroeste, ¿no? No olvides pasar por Lesbos, sonrió una mujer. Mi hermano se instaló allí. Si pudieras, mi señor, me encantaría saber de él. Él sonrió. Por supuesto, Astia. Pero espero más de tus leucomades cuando regresemos. El eco de casco sobre la piedra llegó hasta él, haciendo que Hefesto sonriera con sorna al darse la vuelta. Galopaba a toda velocidad, resoplando con fuerza, cargando varias alforjas llenas de provisiones a la espalda. Gracias a los dioses que te alcancé. Cassandra exhaló un suspiro de alivio mientras trotaba hacia él, mientras la gente a su alrededor le abría paso. Todas las defensas están listas, más o menos. Aún no puedo sellar el océano correctamente, pero lo vigilaré. ¿Cuánto tiempo crees que estarás fuera? Hefesto sonrió mientras acercaba a Eri a su lado, la niña revoltosa sonreía. Durante aproximadamente medio mes. Planeamos viajar por el camino natural la mayor parte del tiempo, para que Eri pueda verlo todo mientras viajamos. Aún no estaba seguro, admitió, pero la idea de que Eri viera Lemnos más como una jaula que como un hogar le preocupaba mucho más. Además, lo cierto era que incluso Hefesto quería salir y estirar las piernas, por así decirlo.
Está bien entonces, sonrió Cassandra, nos vemos cuando regreses y solo y no invites a nadie aquí y por favor. Se estremeció al recordar la llegada de Zeus. Hefesto había olvidado explicarle a nadie que Zeus visitaba la isla, así que cuando galopó directamente hacia el rey de los dioses, comprensiblemente pensó que estaba muerta. Sin embargo, la agotada ansiedad de su vida se transformó en un asco de proporciones épicas cuando Zeus empezó a coquetear con ella. Descubrió un nuevo respeto por el rey de los dioses, aunque solo Cassandra sabía si eso era positivo o no. Te lo he dicho cientos de veces, dice Hefesto. Si quieres irrumpir en mi casa tan a menudo, sin avisar, espera recibir visitas. Ella solo repitió las palabras de Hefesto, haciendo reír a Eri. Él rió entre dientes mientras levantaba a su hija, colocándola sobre su hombro. Ven, dijo mientras Eri se abría paso para apoyar las piernas sobre sus hombros, es hora de que nos vayamos. El barco era robusto y fuerte. Era una embarcación pequeña, lo suficientemente resistente como para resistir las aguas costeras, pero lo suficientemente pequeña como para que solo cupieran 2 personas cómodamente. Los pies de Eri rebotaban en el pecho de Hefesto mientras este se aseguraba de que todas las piezas del barco estuvieran en perfecto estado. No había vela, ya que la ruta que había planeado aprovechaba al máximo las fuertes aguas. Además, no quería que el viaje terminara tan pronto para Eri. Ella quería una aventura, y así la tendría. Se estima que su viaje de Lemnos a Atenas, en un velero, duró aproximadamente un día. Aunque no siguió la ruta costera y contó con un diseño más moderno. Con un bote de remos, probablemente tardarían una semana aproximadamente, dependiendo de su ritmo y de la frecuencia con la que se detuvieran, considerando su fuerza. Perfecto para que padre e hija saciaran su sed de aventura, por improbable que fuera. No pensó que estaría tan emocionado, pero no pudo evitar igualar la energía de su hija cuando ella se sentó frente a él mientras se acomodaban dentro del bote. ¿Listos?, preguntó Hefesto mientras empujaba contra su pequeño muelle. Listo. Se despidió de la gente de la costa con la mano, y ambos sonrieron mientras seguían las aguas costeras. Cualquier preocupación por los estragos de las mareas era nula comparada con la fuerza de Hefesto. Aunque reforzó el bote por si acaso. Cerró los ojos solo un instante. El aroma del océano lo iluminó. El sutil beso del sol acariciando su piel, mientras el viento le azotaba el rostro. Se siente increíble. Sus pensamientos y sus palabras eran uno solo. Aún así, no pudo evitar sonreír con sorna al ver el ligero tic en su ojo. ¿En realidad? De verdad. Sonrió Eri. ¿Está seguro? Su sonrisa vaciló mientras miró hacia un lado. Bueno, supongo que me aburro realmente. Pequeño, han pasado 3 minutos. No soy pequeño. Solo pudo sacudir la cabeza mientras remaba un poco más fuerte, riéndose un poco por la forma en que Eri hacía pucheros. Eso es lo que soy, frunció el ceño mientras miraba juguetonamente a su padre, forzando sus palabras a hablar, han pasado más de 3 minutos. No los fue. Hefesto sabía que habían pasado exactamente 3 minutos, y no le cabía duda de que Eri, la chica testaruda que era igual de consciente. El bote se balanceó un poco al remar con un poco más de fuerza, impulsándolos a avanzar más rápido. El bote era lo suficientemente pesado como para no virar con el ligero esfuerzo con el que remaba. Lemnos apenas empezaba a verse más pequeño en la distancia cuando giró la cabeza. Aún podía ver a la gente observándolos partir mientras remaba con firmeza, sonriendo al verlos. Pero él era el único en ese momento. El silencio debió ser sofocante para la pobre chica, con sus dedos agitados y nerviosos. Tamborileó en su asiento, y una idea repentina se formó en su mente. Sonrió mientras se giraba hacia su padre. Cuéntame una historia. Parpadeó y se giró hacia ella mientras remaba. El agua se derrumbó alrededor de su remo mientras avanzaba con paso firme por la costa. ¿Una historia? Sí. Una historia. Bueno, ya sabes que Hécate siempre fue mejor que yo en eso, murmuró Hefesto. Era un genio artístico y en cuanto a las artes más físicas. La palabra escrita, era básicamente un tonto. No es inventado, se quejó Eri, es real. Por un momento se quedó preguntándose qué quería decir. Eri sonrió con malicia, mirándolo desde debajo del flequillo de su cabello alborotado. Mamá me habló del tío Ares. ¿Cuándo se conocieron? Vete, no eres bienvenido aquí. Hace un tiempo, sonrió Hefesto con naturalidad.
Cuando conocí a Ares, había algo entre nosotros que aún no puedo describir. Ella hizo pucheros, frotándose la barbilla. Debe ser lo que es tener un hermano. Se dio cuenta demasiado tarde de a dónde quería llegar con eso. Su rostro se desanimó un poco cuando las sombras oscurecieron sus ojos y su mandíbula se tensó en un escudo estoico. ¿Cuándo tendré un hermano? Eri, eres especial, mamá me creó. Eso significa que mamá también puede crearme otro hermano. Si no la conociera tan bien, se preguntaría a quién se refería. Nunca había abordado el tema con Hécate, principalmente porque parecía tan centrada en Eri. También había indicios sutiles que delataban la reticencia de Hécate a tener hijos propios. Pero Eri no necesitaba saberlo. Eri, ya te dije que no funciona así. PFFT, al menos puedes intentarlo. En realidad, no necesitaba escuchar eso, así que se aclaró la garganta y atrajo su atención hacia algo completamente diferente. Bueno, ¿qué tal si te cuento cuando me visitó Ares por primera vez? ¿Te interesa? Cualquier pensamiento de tener un hermano se desvaneció inmediatamente cuando ella asintió. Gracias a Dios, pensó. Hefesto adoptó un ritmo constante y su barca avanzó con dificultad mientras él contaba su historia. Bueno, fue un encuentro bastante breve. Cuéntalo todo, murmuró Eri, no lo acortes ni omitas las partes divertidas. No soy tan malo, sarcástico Hefesto. Eri cruzó el bote arrastrando los pies y saltó al regazo de su padre. Disfrutaba del calor que desprendía. Los humanos normales sentían mucho frío en comparación. Levantó la vista, teniendo que apartarse el pelo de la cara con un soplido. No eres malo, sonrió Eri, siempre intentas simplemente decir el final de la historia, en lugar de desarrollarla. Pero, esto no es una historia, es cuando mi hermano primero simplemente explícamelo todo, sonrió Eri, te prometo que lo disfrutaré. Muy bien. Hefesto y Ares, hace unos años. Perspectiva en primera persona. El cielo estaba bastante sombrío ese día, incluso amenazante. La isla aún se recuperaba del ataque de Aglas. De hecho, esa era la razón por la que estaba allí. En realidad... Eri, no interrumpas. Lo siento. En fin, Ares llegó a la isla con un propósito completamente distinto. Uno que fue más molesto de lo que le creí en aquel momento. ¿De verdad necesitas estar aquí? Murmuré. Por supuesto, hermano, sonrió Ares, alguien tiene que enseñarte cómo hacer esto. Acababa de aparecer. Literalmente. Me desperté, salí de la cama a rastras y al salir, encontré a Ares afilando una espada, nada menos. Me había explicado que la capacidad de bendecir era absolutamente necesaria para purificar la isla del poder restante de Aglas. ¿Lo fue? Hasta cierto punto. Si bien el resultado de la bendición no sirvió de mucho, el proceso de otorgarla me dio la oportunidad de acelerar las reparaciones del Lemnos. En aquel momento no le di mucha importancia, pero aún así, confiaba en él. Aún no puedo explicarlo bien. Había una conexión, una comprensión entre nosotros. Como si pudiera percibir sus intenciones. Sentía que él sentía lo mismo de mí. Quizás por eso lo seguí cuando me llevó al bosque. ¿El bosque? ¿Para qué? Bueno, a cazar. Necesitábamos algo que nos demostrara lo que intentaba enseñarme. Al final encontramos un jabalí. Aquí estamos, sonrió Ares. Claro que Ares, de alguna manera, encontró al más inusual. Era una criatura enorme, completamente antinatural, bueno, también era antinatural de otra manera. ¿Es esto tuyo? Preguntó Hefesto. Pensé que era tuyo. ¿Un intento fallido? ¿Un intento fallido? ¿Me estás diciendo que realmente pueden crecer hasta este tamaño? El jabalí nos llegaba fácilmente al pecho a ambos. El fuerte ruido que hacía al devorar las plantas no disimulaba la absoluta indiferencia en su mirada. Había un ciervo cerca de sus pies, medio comido. Un Candiacergus, por increíble que parezca. ¿Un qué? No importaba. Lo importante era que este jabalí en particular era bastante manso, a pesar de su inusual tamaño. El hecho de que parpadeara un ojo a la vez me hizo creer que también era manso en otros aspectos. Normalmente no doy mis bendiciones, dijo Ares con una sonrisa burlona, acariciando la piel del jabalí. Ni siquiera los hombres más robustos pueden soportar mi fuerza. Pero esta bestia... Oh, estará bien. Al jabalí no le importaba que lo acariciaran. De hecho, parecía completamente fuera de sí, comiendo sin miramientos.
¿Estás segura?, murmuré. Por supuesto, sonrió Ares con toda la confianza del mundo. Ahora, observa y aprende. Canalicé mi propio poder hacia mis ojos para ver más allá del plano mortal. Fue interesante observarlo, además de instintivo. La divinidad se basa más en la emoción y la intención que en la dirección. Las bendiciones, en particular, requieren mucha de ella, según vi a Ares hacerlo. Eso irrealmente no tiene sentido. Eso se debe a que ejerces la magia. La voluntad es el factor más importante para ti. La forma en que pretendes ejercer algo determina cómo será dirigido. Pero para los dioses, las emociones, el deseo, su divinidad, emana de su propio ser. ¡Qué tontería! Eres un dios y controlas tu poder. Mamá y yo nunca percibimos nada de ti. A veces se asusta cuando la sorprendes. ¿Qué? Nunca me lo dijo. Pero eso no viene al caso. La divinidad es más que simple voluntad o deseo. Es lo que la convierte en un poder tan paradójico. Fácil y difícil de invocar. Puedes tener todas tus intenciones, pero como te sientes sobre algo, tus dominios y otros factores influyen en el ejercicio de tu poder. Por eso los tejedores, como he aprendido, son tan raros entre los divinos. Papá. Tío Ares. Ah, cierto. Conociste a tu tío una vez cuando eras niño. ¿Qué recuerdas de ese encuentro? Era duro. Incluso cuando sonreía, sentía que iba a matar a alguien. Eso debe haber sido aterrador, Eri, ¿por qué no? ¿Aterrador? Supongo que sí. Pero nunca me pareció que estuviera dirigido a mí. Siempre me siento seguro con el tío Ares. Como si fuera capaz de matar a cualquiera que se acercara a nosotros. También me enseñó a lanzar una lanza con mucha fuerza. Fue genial. Yo no sabía que te había enseñado eso. ¿Cómo te enseñó que tenías 4 años? ¿Cuándo? ¿Cómo? Estaba justo a mi lado, sí, varios cuerpos. Jejejejejejejeje. Así que ya sabes cómo se siente su divinidad. Cáustica y violenta. Sí. Esa misma divinidad infectó al dócil jabalí. Su piel, antes marrón, se tornó de un rojo apagado, sus ojos brillaban con un hambre que superaba la simple comida. Sus colmillos se afilaron ligeramente, curvándose lo justo para ser aún más efectivos al cornear a un hombre. Ahora se le veía alerta, pero fue la forma en que su presencia se hizo más pesada lo que me indicó cómo funcionaban realmente las bendiciones. Aún así, había un problema. Hermano. ¿Por qué hiciste a Te Jabalí tu bestia divina? Ares sonrió con sorna. El rostro infantil del dios de la guerra le daba un toque de vergüenza. Su rostro lo hacía parecer muy joven. La sonrisa parecía más arrogante y pueril que peligrosa. La alegría era igualmente desagradable. No. Esto es más bien una infusión de mi dominio. Si quisiera que esta bestia fuera mi familiar, elegiría algo más feroz. Ambos tuvimos que contemplar fijamente al monstruo que Ares había creado. Sus ojos rojos nos miraban fijamente, con un ansia de batalla que antes no existía. El pelaje rojizo se convirtió en sangre seca, y los colmillos se volvieron aún más afilados. Ifrit aleteó, observando a la bestia. Ares no podía mirarnos mientras ambos lo observábamos. Sabíamos la verdad. Hermano, y Ares miró hacia un lado, sin querer quedarse mirando a la obvia bestia divina que estaba frente a nosotros. No eres exactamente muy hábil en esto, ¿verdad? Ares se burló, con fastidio e irritación en igual medida mientras me miraba. Como si pudieras hacerlo mucho mejor. Además, no esperaba que este jabalí fuera compatible. Aún no entendía qué significaba eso, lo admito. La compatibilidad no me preocupaba mucho, pero parecía que sí lo era para los demás. Papá, lo estás haciendo de nuevo. Correcto, correcto. Sin embargo, Ares se centró rápidamente. Ya has visto el proceso. Simplemente reduce la divinidad. Las bendiciones se basan en lo que deseas. Concéntrate en lo que deseas dar, y el resto se resolverá solo. A pesar de toda su habilidad en la batalla, me resultó obvio que Ares no entendía los detalles de la manipulación divina. Era más que un simple deseo. De no ser así, otros dioses jamás podrían crear lo que hacen. Sin embargo, eso no significaba que no lo entendiera. Se trataba de poner todo de uno mismo en algo, no solo en las partes. Todo o nada, y luego reducir según fuera necesario. El jabalí grande era obviamente el líder de algún tipo. Eso, o al menos era una especie de protector para los suyos.
Jabalíes más pequeños y normales llegaron pronto, huyendo en cuanto nos vieron. Todos menos uno. Estaba clavado al suelo, un jabalí joven, probablemente todavía un niño. Demasiado asustado para moverse. Levanté la mano, mi fuego interior ardía suavemente hacia el jabalí. Lo impregnaba, envolviéndolo. Pude ver cómo sus ojos se abrieron de par en par ante la oleada de poder. Lo reduje a una décima parte de lo que Ares había hecho, al mínimo indispensable. Demasiado débil para potenciarlo, pero lo suficientemente fuerte como para dejar un eco persistente. Esto sería mi bendición. Bien, bien. Dijo mi hermano. Ahora, imagínatelo. ¿Qué deseas? ¿Qué quieres concederle a esta criatura? Ánimo, murmuré. Claro, murmuró Ares, una primera bendición decente. Así que imagínate que concedes a esta criatura tu fuerza, tu coraje. Pude ver a mi hermano sonreír. Había orgullo en él, un sentimiento nuevo para mí. Era tan fácil verlo, la forma en que mi bendición se enroscaría alrededor del corazón de este jabalí. Excelente, estallido. Parpadeé, limpiándome la sangre de la cara. La carne chisporroteaba contra mi piel mientras miraba las vísceras entre mis dedos. Ares observaba la quemadura que una vez tuvo el jabalí, de la que solo quedaban un par de pezuñas humeantes. Ares estalla en carcajadas mientras se agarra el estómago. Ja 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 ja. No tiene gracia, murmuré, sintiéndome culpable por la pobre bestia. Ja 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 ja. Oh. Oh, eso es solo, ja 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 ja. Observé a mi hermano mientras reía y reía, con lágrimas fluyendo de sus ojos. ¿Ya terminaste? Murmuré. Fue entonces cuando empezó a ahogarse. Espera, ¿se atragantó? Sí. ¿De la risa? Evidentemente. Pero estaba bien, ¿verdad? No. ¿Qué? En la barca, Hefesto y Eri. Narración en tercera persona. Eri no se rió. A Hefesto le hizo gracia el recuerdo, pero ella parecía más perpleja que otra cosa. ¿Estuvo bueno? Preguntó. Eri asintió, simplemente mirando el agua. Simplemente, no puedo imaginarme al tío Ares riéndose. Sonrió, frotando sus ásperos dedos por el suave cabello de Eri. Sí. Es un hombre de gran estatura, ¿verdad? Un alegre asentimiento fue la respuesta que recibió mientras Eri se levantaba, caminando lentamente de regreso a su asiento y girando para sentarse frente a su padre una vez más. Es agradable, sonrió. Oh. Estás sonriendo. Tú, realmente no hablas mucho de ti. No. Nunca antes había surgido el tema en una conversación, ¿verdad? Preguntó Hefesto. Sus palabras eran tan fáciles como la brisa de verano, libres y etéreas. Eso hizo que Eri se sintiera aún más incómoda. Extendió los brazos, con los ojos abiertos clavados en su padre. ¿Puedo sostener a Ifrit? Él suspiró, mirándola a los ojos. Sabes que no le gusta que la toquen, Eri. Lo sé. Lo prometo. Ifrit llegó sin que nadie la llamara, y una oleada de llamas azules surgió del hombro de su padre. El ave erizó sus plumas, mirando fijamente a Eri. Eri extendió los brazos con una sonrisa esperanzada. ¿Puedo abrazarte un momento, Ifrit? La cabeza del pájaro se encogió de inmediato, con una mueca de disgusto evidente. Sin embargo, ya no era el pequeño bebé. Los brazos de Eri volvieron a caer sobre su regazo, sin perder la sonrisa. Está bien, perdón por molestarte. Hefesto sonrió, una sonrisa que Ifrit imitó. El pájaro se acomodó rápidamente, batiendo las alas para posarse junto a Eri, en lugar de su pórtico preferido en el hombro de Hefesto. En lugar de alcanzar el pájaro, las manos de Eri permanecieron donde estaban, pero sus ojos se posaron en Ifrit. Una pregunta en sus labios, una que no sabía si debía formular. Ya había descubierto más del pasado de su padre de lo que esperaba hoy. Sin embargo, el destino favoreció a los audaces, como dicen, y esta era una pregunta que siempre había estado en el fondo de su mente durante bastante tiempo. Oye, papá. ¿Ya llegamos? Ella se rió mientras su rostro se ensombrecía. Apenas ha pasado algún tiempo, Eri. Entonces eso significa otra historia, ¿verdad? Ella rió mientras su padre suspiraba, apartándose un poco de pelo de los ojos. Le gustaba cómo su rala barba se estiraba con su sonrisa, la arruga de sus ojos. Saltaba mientras él le hablaba. No tienes que justificarlo, ¿sabes? Rió Hefesto, simplemente pregunta.
Está bien. ¿Cómo conociste a Ifrit? Su corazón se encogió un poco. La risa de su padre, su alegría, se desvaneció casi al instante. En cambio, fue reemplazada por una calma inquietante. No hubo juicio ni desagrado, solo un rechazo inmediato. Esa no es mi historia. Ifrit revolvió sus plumas, clavando la mirada en su compañera. Se miraron fijamente, como solían hacer. Su intención era clara, incluso sin palabras. ¿Estás seguro?, preguntó. No necesitaba preguntar. No debería haberlo hecho, considerando su conexión. Eri era impulsiva, incluso maleducada, pero a diferencia de su madre, sabía leer el ambiente. No quise entristecer a nadie, murmuró Eri. Bueno, si Ifrit quiere que lo sepas y supongo que está bien que yo cuente la historia, dijo Hefesto. Miró a su hija con una seriedad que solo había visto cuando ella había hecho algo malo o si hablaba de algo de gran importancia. Esto no es un cuento divertido, Eri, ¿y entiendes? Eso creo. Prometo que no me reiré, dijo Eri con seriedad. Él sonrió brevemente, inclinándose hacia adelante por un momento. Ella podía oír las gotas de agua salpicando suavemente la madera de su bote. Su constante remo se detuvo, dejándola fija en su asiento. Quiero decir que esta no es una historia que compartas con nadie, Eri. No es algo que les digas a las otras brujas, ni siquiera a Hécate, sin el permiso expreso de Ifrit. Ella confía en ti, y esta historia es personal. ¿Tiene más sentido? Ella asintió. Hefesto sabía que había algo más. Le pareció extraño que Eri pidiera a Ifrit tan rápido. Con los años, Eri había aprendido a tratar a Ifrit como una persona, no como una mascota. Su petición de retener a Ifrit era obviamente una estratagema para un objetivo diferente. Tenía una corazonada, pero por ahora le seguiría el juego. Miró al cielo, buscando algo con los ojos, buscando cuándo empezar. No supo cuánto tiempo estuvo perdido en sus pensamientos, reflexionando sobre qué era apropiado compartir y qué no. Finalmente, se tranquilizó, mirando a su hija con seriedad mientras se inclinaba hacia adelante, con el remo en la barca. Esto requeriría toda su atención. Supongo que empezaré por el principio, murmuró Hefesto. Hace 31 años, narración en tercera persona, habían pasado unos días desde que Hefesto abandonó el océano. Aún no había encontrado asentamientos humanos en la isla donde se encontraba, pero, considerando todo, eso tenía sentido. Después de todo, el movimiento era lento. Crujiente. 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 Podía oír el crujido de su cartílago, el eco de sus huesos al descolocarse a cada paso. La articulación de su rodilla se retorcía mientras sus piernas deformes luchaban por moverse a su voluntad. La mayor parte de su peso recaía sobre su pierna derecha, ya que la izquierda estaba demasiado torcida para soportar nada sin caerse. Uno pensaría que no podía moverse, pero la nueva experiencia de Hefesto había convertido el dolor en algo bastante familiar y aburrido. Aún no entendía en qué o en quién se había convertido. ¿Era Emilia? ¿Era Hefesto? Sus recuerdos más antiguos se debatían entre ser arrojado al abismo y despertar en una tormenta infernal de fuego maldito. Dos vidas se entrelazaban en una compleja espiral, un reflejo de la otra. Una mezcla desquiciada de recuerdos que distaba mucho de ser cronológica. Uno pensaría que el dilema existencial, el miedo absoluto a preguntarse en quién se había convertido tan rápidamente, sería su preocupación. Que sería motivo de frustración. Crujiente. Crujiente. Maldita sea, murmuró Hefesto. Había vivido tanto que el tiempo carecía por completo de significado. Las tareas y misiones de Alaya para Emilia llevaron el espíritu heroico más allá de las barreras tradicionales del espacio y el tiempo. Su edad era verdaderamente incognoscible, su experiencia un tsunami, su fastidio y simple. Crujido. Hefesto suspiró por octava vez, con la mente hecha un torbellino de pensamientos. Sus dedos se crisparon para golpear con el martillo otra pieza de metal. Quería crear algo, lo que fuera. Crujido. Llevaba días caminando, pero incluso con el huracán de ideas y deseos que lo azotaba, era el ritmo abismal lo que le quitaba la paciencia. Los recuerdos del movimiento de Emilia le habían mostrado cuánto le faltaba para tener un par de piernas funcionales. La situación se había agravado tanto que incluso intentaba manipular la divinidad pura para crear una solución, de ahí su enojo. Una chispa revoloteó sin rumbo en su mano, otro intento fallido. Quería moverse más rápido.
Una preocupación tan mundana, pero era la que lo mantenía a raya. No pudo soportarlo más y decidió que era hora de descansar. Llevaba días enteros moviéndose sin parar. Cada vez que invocaba su divinidad, ésta se le escapaba de las manos. El maná humano que sentía, el poder que lo rodeaba, no se parecía al rígido sistema al que Milla estaba acostumbrado, así que también estaba eso. Necesitaba un lugar donde asentarse, un taller, eso era lo que necesitaba. ¿Verdad? En ese momento, bien podría conformarse con la roca. Era una pequeña roca en medio del terreno escarpado en el que se encontraba. Había abandonado el bosque y encontrado una colina empinada que desembocaba en la montaña en cuya base se encontraba. Se sentó. El alivio de no estar de pie no mejoraba su ánimo. Luchó durante unos minutos por invocar su poder, pero suspiró con disgusto. Su mirada se desvió, y conoció la paz. Contemplando la belleza de la tierra que lo rodeaba, sus frustraciones se desvanecieron, y la sonrisa se acentuó al contemplarlo todo. Los recuerdos de Emilia le habían mostrado mundos incomprensibles para la humanidad, ciudades de cristal y piedra, zonas sumidas en un poder sobrenatural. Sin embargo, la neblina esmeralda de los árboles bajo sus pies, los picos escarpados de la montaña ante él, la forma en que el aire lo llenaba, fue esto lo que lo arraigó. Era el dulce sabor de la libertad. Se apartó de la roca y cayó al suelo. Recostado contra la piedra, hundió los dedos en la tierra. Mientras la tierra fría se envolvía alrededor de sus dedos, no pudo evitar preguntarse. Una parte de su mente aún se preguntaba si todo esto era una elaborada ilusión, que Alaya aún encadenaba su alma. Sin embargo, ¿seguiría siendo esa alma? ¿Era Emilia o Hefesto? No lo sabía con certeza. Pero Emilia era una designación, Shiro un nombre desechado. Sinceramente, Hefesto era un nombre tan bueno como cualquier otro. Su declaración de liberación de las cadenas de Emilia. Era un nombre completamente suyo. Ningún padre se lo puso, nadie llevó a cabo el ritual de ponerle nombre. Era completamente suyo, forjado por sus propias manos. Sí, serviría. En ese momento de tranquilidad, no sentía ningún deseo de vagar ni correr. El sol le acariciaba el rostro, su calor se filtraba en sus huesos. El olor de la tierra, la sensación de esa hierba suave y resbaladiza rozando sus piernas deformes. Tenía que ser real, tenía que serlo. Incluso el calor insoportable era un regalo del cielo. Hacía tanto calor que hasta Hefesto podía sentir que hacía más calor del debido. Hefesto tardó un momento en comprender la idea. Sus ojos se abrieron de par en par al despertar de su ensoñación. Miró al cielo, buscando cualquier cosa que pudiera ser la causa. No había sentido ese calor antes, y nada que pudiera haber sido era visible en el suelo. Piedra. Resonó por toda la isla, el agudo grito resonando en sus oídos. Levantó la vista y sintió que el corazón le daba un vuelco. Un pájaro enorme, con una envergadura de más de 10 metros, volaba por el cielo. Sin embargo, incluso desde esa distancia, podía ver el tono anaranjado de las llamas. Un grupo de estas aves voló, algunas de distintos tamaños, todas más pequeñas que la cabeza de la bandada. Sonrió, notando el cansancio de los animales. La chispa de inteligencia en sus ojos. Nunca había estado tan agradecido por la capacidad de ver grandes distancias con naturalidad. Permaneció sentado. El deseo de interactuar con estas majestuosas criaturas era intenso, pero parte de su majestuosidad provenía de la belleza de su libertad. Cuanto anhelaba moverse con la misma libertad que ellas, sin ataduras. Su sonrisa se amplió aún más al ver a las crías. Criaturas adorables. Qué sensación tan extraña para él, esa cascada de burbujas en su pecho. ¿Era así como se sentía encontrar algo lindo? Qué intrigante. Conocía muchas criaturas gracias a los recuerdos de Emilia. Le gustaban mucho las aves y los perros. Sin embargo, quizá fuera su niño interior lo que lo encendía, pero criaturas místicas como los fénix y los dragones ocupaban un lugar especial en su corazón. Su majestuosidad y poder eran hermosos, pero incluso entre las criaturas más fascinantes de la naturaleza, también había crueldad. Observó que había un pájaro más pequeño en la cabeza de las alas de la bandada. Era diminuto en comparación. El pájaro más grande era enorme, pero el pequeño pájaro cabía en la palma de su mano. Su plumaje era de un gris ceniciento, con destellos naranjas. Al principio, pensó que era la forma de volar de los fénix con sus crías. Era adorable, hasta que notó su agresivo aleteo. No hacía falta. No sostenía a sus crías. Se sacudía y volaba por el aire.
Intentaba quitárselo de encima. Al principio no quería creerlo. Sabía que en algunas especies, las aves arrojarían a sus crías del nido para que empezaran a volar. Pero esto era diferente. Había malicia en los ojos de esta bandada. Una que compartían la mayoría de los de su clase. El niño ya no aguantaba más y empezó a caer, fue arrojado a un lado. Como usted. El recuerdo lo golpeó como un martillazo en el corazón. Al despertar, el recuerdo parecía tan apagado y lejano. ¿Y ahora? Estaba sucediendo de nuevo. El recuerdo, antes sereno e ignorado, resurgió. Estalló en su interior al ver al pequeño pájaro caer al suelo, mientras los chillidos de los demás pájaros se intensificaban. Las alas batieron inútilmente, cada gramo de voluntad impulsando al joven ave a sobrevivir a cualquier precio. El temblor de sus extremidades resonaba en su interior. Debería incluso oír el grito de miedo, pero solo oyó sus propios gritos. Se movió sin siquiera pensarlo, surcando el aire con tanta fuerza que hizo añicos la tierra bajo sus pies. No sabía a qué distancia estaba, no importaba. Lo único que importaba era que alguien atrapara a ese pájaro, como él deseaba que alguien lo hubiera atrapado a él. Su divinidad interior despertó de nuevo en él, un pensamiento ausente preguntándose si la emoción del momento le permitiría invocarla con seguridad. No importaba. Su cuerpo se quebró, un fuego emanando de su interior. Su energía estalló a su alrededor, detonando mientras se enderezaba para encontrarse directamente en el camino del fénix caído. Debería haber embestido al pájaro con la ferocidad de una bala. Sin embargo, se estrelló contra su pecho casi sin un golpe, y lo sostuvo contra él, mientras el pájaro temblaba contra él. Se estrelló contra árboles y ramas, estrellándose contra la rocosa superficie de la montaña antes de detenerse. El pájaro consumía con avidez su calor, y el pájaro sentía frío incluso al tacto. Graznó levemente. Pudo oír algo húmedo en el ruido que intentaba hacer, pero fue el ala lo que atrapó. La derecha estaba normal, por lo que pudo ver, pero la izquierda, estaba arrugada. Apenas formuló una hipótesis sobre por qué sucedió esto cuando el fénix alfa aterrizó ante él. Aterrizó en la trinchera que había hecho, observándolo. Se alzaba sobre él, incluso con sus propias garras. Una rápida mirada a sus piernas y sus ojos se distorsionaron con la arrogancia de la fuerza. Agitó sus alas llameantes, graznándole. Intentó apuntar su afilado pico al ave que tenía en las manos, pero un rápido golpe le desvió la cabeza hacia un lado. La confusión absoluta dio paso a una ferocidad enloquecida. Un pico del tamaño de un hombre siendo aplastado con un simple brazo. Absurdo. Sin embargo, iban y venían, Hefesto protegiendo al pobre pájaro. Sus ojos brillaban al descubrirse más de su propia divinidad, las grietas de su cuerpo se extendían. Todos sus pensamientos, todas sus emociones, concentrados en ese momento. Nubes de fuego se acumularon en su mano, inundando al bebé fénix. Sus ojos pálidos y opacos se abrieron, revoloteando con la poca fuerza que les quedaba. Con cada intercambio, el poder de Hefesto crecía. El octavo intento se detuvo en seco cuando Hefesto agarró el pico del ave. Parecía sorprendida. Su cuerpo ardía tanto que ni siquiera un dios se atrevería a agarrarlo. Apenas había espacio para sujetarlo, pero chilló cuando los dedos de Hefesto se pusieron a su ritmo y se negaron a soltarlo. A pesar de las llamas que conjuró, Hefesto salió ileso. Sin embargo, cuando sus llamas comenzaron a canalizarse hacia su descendencia, se apagó repentinamente, mirando fijamente el pequeño manojo de plumas en la palma de Hefesto mientras las llamas del peonix se retiraban. «Este es tu hijo», gruñó. No sabía si este pájaro podía entenderlo. La sabiduría convencional importaba poco en el mundo místico. Su agarre se afianzó mientras las palabras salían disparadas de él. «Basta. Este pájaro está bajo mi protección. Vete o muere». Las bocanadas de fuego que expulsaba el pájaro seguían llegando a la pequeña criatura en las manos de Hefesto. Lloraba por ella, extendiéndose hacia ella, solo para estremecerse cuando su propio fuego ardiente le fue arrancado, y su otra ala se arrugó. Los ojos de Hefesto se abrieron de par en par, mientras su propio fuego crecía en su pecho, seguido de un grito salvaje de desafío. Sus brazos crujieron al resonar las llamas desde su interior, convergiendo hacia el ave que sostenía en sus manos. Antes de que el fénix adulto pudiera siquiera pensar, su mano derecha empujó la cabeza del ave hacia un lado. Surgieron cadenas indestructibles. Interminables gorjeos resonaron del fénix al quedar atrapado entre las cadenas y ser derribado.
Su plumaje quedó aplastado bajo su prisión metálica. El ave chilló luchando contra su agarre metálico, encogiéndose mientras los dedos de Hefesto se hundían en su cráneo. Enderezó al pájaro hasta que su gran ojo quedó centrado en Hefesto. Este es tu hijo, uno al que debes criar. Sin embargo, estás devorando su poder para tu propio beneficio, no lo toleraré. Fuosh pop. Escupió cenizas, el fénix estalló en una lluvia de plumas y fuego. Las cenizas revolotearon, escapándose de su alcance. Frunció el ceño, observando cómo las cenizas fluían hacia el cielo, convergiendo en una nueva ignición. Un potente estruendo resonó entre los árboles mientras el fénix se alzaba de sus cenizas. Lo fulminó con la mirada, con desdén y cautela a partes iguales. Podía ver la conexión. Sus ojos brillaban mientras canalizaba su divinidad por todo su cuerpo. Un poder que una vez estuvo lejos, ahora de nuevo a su alcance. No sabía qué se suponía que era esa imagen. ¿Cómo se suponía que debía verse? Como un par de cintas escarlatas, la energía entre padre e hijo estaba retorcida y deformada. El poder se canalizaba hacia el hijo solo para que las destrozadas y retorcidas regresaran al padre. Desgarrado como trapos, retorcido en su lugar. Lo odiaba y le repugnaba. Levantó la mano para sujetar la cinta en su puño. No sintió nada, pero podía sentir cómo su divinidad se aferraba a la cinta. Su ira lo consumió, y el fénix anciano graznó de miedo. El lazo, que una vez fue la conexión pura entre hijo y padre, fue aplastado en las garras de un dios furioso. Salió volando en cuanto se cortó la conexión, con el puño aún cerrado a su alrededor. Su boca se curvó ante la amargura de la victoria, al igual que los ojos del pájaro se abrieron de par en par al percibir la alegría. Pero su mayor preocupación estaba ligada a él. El fuego rugía con fuerza, rodeando al pobre bebé, pero no podía aprovechar su poder, no como la naturaleza lo disponía. La naturaleza era tan cruel como hermosa. No era raro que los animales pequeños murieran en la naturaleza. Incluso los leones tenían el instinto de devorar a sus crías si sentían que los recursos se habían desperdiciado en ellos. Eso no los hacía menos hermosos, pero sí le dejaba un sabor amargo en la boca. Podía verlo, incluso en medio de las llamas. Su dedo recorrió suavemente el ala temblorosa. Podía sentir la repulsión absoluta al ser tocado, las pequeñas cicatrices en su torso, los pequeños picotazos que le habían dado. Eran similares. Su agarre se afianzó, la cinta que su poder sujetaba se estremeció al forzar su divinidad a través de ella. Fue lento, pero finalmente su poder alcanzó al ave. Las llamas chisporrotearon con un tono azul celeste por un instante antes de adquirir un tono naranja más natural. No sabía si esto funcionaría. Ni siquiera lo consideró. Necesitaba hacer algo, lo que fuera. Sonrió suavemente al ver cómo el ala deformada volvía a su lugar, y cómo los ojos sin vida del pájaro cobraban color y fuerza. La bandada que lo dominaba llevaba mucho tiempo desaparecida, aunque ya no le importaba. Al fin y al cabo, una criatura que debería haber muerto fue salvada. Salvada por él. Había salvado una vida, y nadie tuvo que morir por ella. Se rió y rió, con un pequeño torrente de lágrimas fluyendo mientras observaba al fénix en constante recuperación. Fue una curación lenta. El sol se atenuó, reemplazado por la luna y las estrellas. No fue hasta el amanecer que el pequeño fénix dejó de ser tan pequeño. Sus llamas se extinguieron, riendo aún más mientras las alas del pájaro alzaban el vuelo. Del tamaño de una paloma, la belleza del ave era aún mayor de cerca. Naranja y carmesí se entremezclaban con una extensa serie de plumas en la cola. Sus ojos azules lo miraban fijamente, con una sonrisa suave. Podía sentir su propio poder asentarse, pero esta vez estaba a su alcance. Podía manipularlo a su antojo, pero sabía que aún quedaban secretos por descubrir. Por ahora, se llevaría la victoria. «Hola, pequeño», murmuró, «estás libre». Pío levemente, sacudiendo la cabeza. Se posó en su hombro mientras él se levantaba, aceptando su suave dedo al enroscarse sobre su cabeza. Arrastró los pies suavemente, la preocupación crecía en el rostro de su nuevo amigo a cada paso. «Continúa», susurró Hefesto, «hay un mundo... La maldita cosa le dio un picotazo en el ojo. Parpadeó para disipar su estupor, frotándose el órgano ligeramente dolorido. La sangre chisporroteaba al correr por su rostro. La herida sanó al instante, por supuesto. El pájaro no se arrepintió en absoluto, observándolo con expresión aburrida. Tragó saliva por un momento, mirándolo fijamente. «Eres libre», empezó de nuevo, «puedes y ahora».
Esta vez fue el otro ojo. Eres libre, ay. Las alas revolotearon y esta vez fue su dedo. Tú y ay. Su oreja. Puedes, ahora. Su otra oreja. Tuvo que sujetar al pájaro con ambas manos antes de sentirse seguro para terminar la frase. Sus miradas se cruzaron. En ese momento, estaba seguro de que no se entendían con palabras, sino que su punto había sido comprendido. Así que lo dijo despacio y en voz baja. Eres libre de irte, pajarito, no tienes que sentirte atado a mí, he estado donde tú has estado, dijo Hefesto con tono melancólico, sé lo que es ser abandonado, ser utilizado. La imagen de Hera arrojándolo del Olimpo, el recuerdo de Tetis y sus murmullos. Dudaba que ninguno de los dos fuera consciente de la fuerza de su recuerdo. Aunque Tetis nunca lo admitió abiertamente frente a él, las pocas palabras que llevaba consigo, combinadas con el conocimiento de Archer, dejaban bastante claro para qué lo había rescatado. Le debía mucho, pero eso no cambió la intención que tenía al rescatarlo, ni el hecho de que estuvo aislado y solo la mayor parte del tiempo. Los dulces ojos que lo miraban solo lo hicieron sonreír. ¿Lo entiendes?, dijo simplemente. Soltó al pájaro, y el aleteo le dibujó una sonrisa. Voló frente a él antes de acercarse un poco. Eres libre, de todo. El cielo es tuyo, pajarito. Así que vete. Se acercó rápidamente a su cara, picoteando varias veces en señal de desafío. Finalmente, chilló con fuerza, posándose justo en su hombro. Sus garras se clavaron en la carne para mayor seguridad. Alguna vez tuvo el tamaño de una paloma pequeña y se convirtió en un cuervo de tamaño mediano. Años de desarrollo acelerando el paso. Bien, murmuró Hefesto, pero solo por un rato. ¿Y ahora cómo te llamaré? No puedo llamarte pájaro, ¿verdad? Avanzó cojeando. Esperaba compasión o preocupación, pero el pájaro en su hombro solo lo miraba como pariente. Sonrió. La palabra le trajo a la mente varias herramientas e ideas. ¿Qué tal, Ifrit? Sonrió Hefesto. Solo Hefesto sabía cómo la idea de las herramientas le había dado ese nombre. El agradable graznido le hizo reír un poco, mientras observaba el borde de la isla. Podríamos también seguir la costa. Chirrido. Tal vez un caballo no sea una mala idea, eventualmente. Chirrido. Así que los dos se adentraron en el bosque, con la intención de encontrar la costa. Si alguien les preguntaba, solo tardaron un día. ¿La izquierda dices? Chirrido. La verdad era una incógnita. Eri y Hefesto, período actual, y Frid les erizó las plumas. Era mucho más grande que antes, pero seguía picoteándose el ala izquierda con frecuencia. Eri la miró, abrazándose las rodillas. Eso, realmente pasó. No lo explicó todo. Ciertamente no sus reflexiones ni su historia con Hera o Tetis. Pero sí los sucesos que Ifrit había sufrido, que él le había contado. La mirada imperiosa de Ifrit no mostraba descaro, solo una mirada firme mientras se acicalaba las plumas. Siento que te haya pasado eso, susurró Eri. Hefesto sonrió mientras Ifrit se acercaba a su hija. Ifrit no tardó mucho en subirse al regazo de Eri. Era un pájaro alto que ocultaba por completo el rostro de Eri. Dudó, pero Eri rodeó lentamente a Ifrit con sus brazos, acurrucándose suavemente en el lomo del pájaro. Su agarre era suave, sus dedos dibujaban pequeños círculos en el plumaje del pecho de Ifrit. Un último apretón y el pájaro despegó, aterrizando de lleno en el hombro de Hefesto. Él sonrió en agradecimiento. Eri miró fijamente la pluma azul que le quedaba en la palma, con los ojos muy abiertos. Sabía de innumerables brujas que competirían por esta pluma. Ifrit era muy codiciada. Su mirada se fijó en el pájaro azul, con una leve sonrisa y una mirada llena de determinación. Sería digna de la confianza depositada. Eso juró. Entonces ves lo que quiero decir. Sonrió Hefesto. Lo haré. Lo prometo. No se lo diré a nadie a menos que Ifrit me dé permiso. Todos sabían que eso jamás sucedería. Tanto Hefesto como Ifrit eran personas bastante reservadas, que preferían mantener sus asuntos en secreto antes que con los demás. Por eso Eri parecía tan nerviosa. Tenía una historia aún más importante que quería escuchar. Algo que Hécate había dejado escapar por accidente, algo que nunca abandonó su mente eidética. Papá, empezó Eri, frotándose las manos, ¿puedes contarme sobre tu mo? Silencio. Se quedó quieta. Miró rápidamente a su padre, expectante.
Por lo que Hécate había dicho, esperaba que estuviera enojado, pero sus ojos estaban fijos en otra cosa. Ella siguió su mirada, y sus ojos se abrieron de par en par al comprender lo mismo que él. Se movían rápido. El viaje era increíblemente suave, casi como si aún estuvieran sobre aguas tranquilas. Normalmente no sería motivo de preocupación, si no fuera porque la costa que antes estaba a su derecha había desaparecido por completo y una nueva isla se encontraba a la cabeza, a minutos de distancia. No habían dado vueltas. La fauna que Eri había visto era muy diferente. Los árboles tenían un tono diferente, y la ruta que seguían carecía de presencia humana. Aquí se veían rastros de gente, algunas chozas de pescadores aquí y allá, con un sendero artificial que se alejaba de la playa. Además, se dirigían a una playa que los delataba. La familiar superficie escarpada había desaparecido, solo para ser reemplazada por la vista de arenas cálidas y aguas cristalinas. Eri sintió un leve atisbo de música en sus oídos. El sonido era encantador, cada nota perfecta. Su padre frunció el ceño mientras miraba debajo del bote. Ya basta de esto. Tendrás que esperar. Eri no reconoció a la persona que emergió del agua. Era un potamoy, eso lo vio. Un hombre pálido, de piel azul, con el torso desnudo y piernas como colas de pez. Le parecía hermoso. El tenue reflejo de las pequeñas escamas en su piel brillaba con belleza. Se sonrojó levemente al notar cómo su cabello blanco le caía sobre los ojos. Sin embargo, su rubor se atenuó al notar la desesperación y el miedo. Esperaba violencia si era honesta, sus manos brillaban con magia. En cambio, el espíritu se inclinó. No hubo palabras, solo un extraño sonido burbujeante que Eri no pudo descifrar. Entiendo lo que intentas hacer, pero este viaje era para que mi hija y yo exploráramos las regiones costeras. Un viaje que prácticamente has pasado por alto. Las burbujas estallaron junto con el sonido del vapor al alejarse. Ya veo, ¿y el señor de los mares no ha hecho nada por ti? Pop, gorgoteo. Eso es completamente culpa tuya, ¿entiendes? El potamoy se estremeció, apartando la mirada. Finalmente asintió. Unmi miró fijamente a su padre, arqueando lentamente las cejas. No era posible que él comprendiera a un espíritu del agua, ¿verdad? Hefesto se frotó la mandíbula. Toda su atención estaba fija en el potamoy que tenían delante, observándolo. Mi casa no tiene protección vía mar, explicó Hefesto, si lo deseas, puedo darte refugio a cambio de que mantengas protección frente al mar. El potamoy frunció el ceño levemente, moviendo la boca. No había palabras, solo vapor y el sonido de las olas rompiendo. Por supuesto. No espero que luches contra algo así. No espero que luches en absoluto. Su mirada confusa fue compartida por la de Eri, quien observó todo el intercambio. No podemos aplicar nuestras protecciones a los océanos, ya que no tenemos la autoridad y las demandas del Señor de los Mares no son las que yo pagaré por el privilegio, explicó. Sin embargo, si reclamas el territorio de nuestras bahías, podemos aplicar esas mismas protecciones sin necesidad de su permiso directo y evitar los pagos. Te ha despreciado, y te ofreceré un hogar si accedes a estas exigencias. Los potamoy realmente sonrieron. Por supuesto. No debes quebrantar las leyes divinas de ninguna manera, solo proteger la isla de los efectos sobrenaturales. Hazlo y te daré un hogar y mi propia protección. Sonrió, aunque perdió su sonrisa cuando Hefesto entrecerró los ojos. Jura por la laguna Estigia que cumples con los términos en su totalidad, tanto en espíritu como en palabra. Suspiró y asintió. Eri saltó en su asiento, viendo cómo el cielo, antes despejado, resonaba con desastrosos truenos. El espíritu se perdió en la espuma del mar, mientras Hefesto se frotaba la cara. Lo siento, Eri, dijo volviéndose hacia ella, no esperaba que regresara nunca ni que deseara un lugar donde quedarse, Eri. ¿Hablas agua? Murmuró. Se rió un poco, riéndose. Por supuesto que no, nadie excepto los habitantes del océano puede entender eso, sonrió Hefesto. Pero entonces, ¿cómo lo hiciste? Él se inclinó hacia adelante y le tocó la nariz. Dijiste que eras la mujer más inteligente del mundo, ¿no? Ella se sonrojó horriblemente y miró hacia otro lado. Eso fue una broma de mal gusto. Tartamudeó. Quizás sí, pero eres lo suficientemente inteligente para descubrirlo, ¿eh? Deja de burlarte de mí. Miró hacia la orilla, disfrutando del rubor escarlata en las mejillas de su hija.
La adorable vista le dio ganas de burlarse más de ella, como venganza por sus propias burlas. Sin embargo, cuando sus ojos se posaron en la playa, su humor se agrió ligeramente. Siguió la mirada de su padre. Al principio se preguntó dónde estarían, pero al levantar la vista, la sorpresa se disipó. Era fácil saber dónde estaban. Después de todo, a lo lejos se veía cierta montaña, con relámpagos y truenos. Oh, murmuró Eri. Mierda, terminó Hefesto. Dijiste la mala palabra, susurró Eri. Incluso con el Olimpo a lo lejos, Eri no pudo evitar reírse al ver la expresión desapasionada de su padre. Siempre lo conquistaba con esa expresión. No estaban al pie del Olimpo, pero estaban bastante cerca. Por un momento, Hefesto lamentó haber invitado a los Potamoy a Lemnos. De no ser por su historia y sus ruegos, ni siquiera habría pensado en acceder a su petición. Pero lamentarse por el pasado no hizo nada por el presente. Está bien, murmuró Hefesto, mientras orientaba el bote hacia adelante, vayamos a Piera. Estaban demasiado cerca para evitarlos. Mejor afrontar el trueno.